¿Son estos alimentos peores que la comida chatarra? Los alimentos ultraprocesados han sido asociados con un mayor riesgo de obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2, demencia e incluso muerte prematura. Pero este tema está lejos de ser un caso concluido. ¿Realmente será tan mala toda la comida ultraprocesada? Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Suscríbete. Para empezar, ¿qué es la comida ultraprocesada? Quizás creas que es fácil identificar un alimento procesado cuando lo ves, pues es lo que no es natural, ¿no? Es más, hay alimentos que hasta le ponen la etiqueta natural para convencerme. La realidad es que una gran parte de lo que se puede comprar en el supermercado ha sido sometido al menos a algún tipo de procesamiento: lavado, escaldado, enlatado, secado, pasteurizado. Siendo estrictos, si hay algún cambio desde la forma en que el alimento pudo haber sido originalmente comido hasta la forma en que termina en un estante del supermercado, esto cuenta como procesado, pero no todo procesado que sufre un alimento por sí mismo es malo. Los nuggets de pollo y este tipo de papas fritas se consideran alimentos ultraprocesados, pero también lo son cosas como el yogur de frutas, el pan fabricado en serie e incluso algunos alimentos enlatados. Entonces, ¿cómo podemos distinguirlos? Un intento de dar claridad en esta área surgió en 2009, la clasificación NOVA. Grupo 1. Alimentos no procesados o mínimamente procesados. Esto incluye productos como frutas, verduras, leche, pescado, legumbres, huevos, frutos secos, el yogur sin azúcar añadido, semillas que no tienen ingredientes añadidos o especias como la pimienta. Grupo 2. Ingredientes culinarios procesados. Se incluye en esta categoría alimentos que pasaron por secado por spray, refinado, molienda, extracción por presión. Aquí entran la sal yodada, los aceites extraídos de distintas semillas y el azúcar refinado. Estos ingredientes difícilmente los consumimos solos, suelen consumirse mezclados con alimentos del grupo 1. Grupo 3. Alimentos procesados. Se elaboran combinando alimentos de los grupos 1 y 2. Este tipo de alimentos los puedes preparar también en tu casa. Por ejemplo, mermeladas, encurtidos, conservas de frutas y verduras, panes caseros o quesos. Aquí encontramos alimentos que suelen tener 3 ingredientes. Por ejemplo, cuando en tu casa tomas una papa, la pelas, la cortas, la echas en aceite y luego le pones sal. Los ingredientes son 3: papas, aceite y sal. Bebidas alcohólicas producto de fermentación de alimentos del grupo 1 como cerveza, sidra o vino entran aquí. Grupo 4. Alimentos ultraprocesados. Estos incluyen aditivos e ingredientes que no suelen utilizarse en la cocina casera: conservadores, emulsificantes, edulcorantes, colorantes y aromas artificiales. También es posible que entre los procesos el alimento haya pasado por alguna hidrogenación que puede producir, por ejemplo, aceites semisólidos, o hidrólisis que realza el sabor. Estos alimentos suelen tener una larga vida de anaquel porque literalmente se diseñan para que este alimento sea estable en el tiempo sin echarse a perder. Esto no solo se logra con los famosos conservadores, a los cuales, por cierto, ya les dedicamos un video. Volviendo al ejemplo de las papas fritas, aunque los ingredientes originales son 3: papas, aceite y sal, el caso extremo serían las Pringles. Según la Wikipedia, estas contienen aproximadamente un 42% de papa. El resto es almidón de trigo y harinas combinados con aceite, emulsionante, sal y condimentos. Incluye edulcorantes como maltodextrina y dextrosa, glutamato monosódico, del cual también tenemos un video, inosinato disódico, guanilato disódico, caseinato sódico, aromas naturales y artificiales y otras adiciones que dependen del sabor específico del producto que tomes. En su producción se prepara una pasta que termina tomando una forma hiperbólica paraboloide que es claramente artificial. En general, ver la lista de ingredientes de un producto podría no ser suficiente para saber si este producto es ultraprocesado. Por ejemplo, es posible que solo diga que contiene harina. Y pues sí, quizás contiene harina, pero el punto es que quizás en algún momento esta harina es procesada hasta convertirse en una pasta y luego toma otra vez una forma sólida, como probablemente sucede con el porcentaje de papas que contienen las Pringles. Cabe aclarar que no todos los científicos están de acuerdo con esta clasificación NOVA, ya que al final del día no nos dice de manera clara si un alimento es bueno o malo. 2 alimentos con el mismo nivel de procesamiento pueden ser
ser muy distintos analizando su densidad nutrimental. En muchos casos, la mejor pista para descartar la compra de un alimento pudiera ser observar si en la etiqueta se listan colores y sabores artificiales, ya que esto sugiere cuál fue el propósito del procesamiento. Hay investigaciones que apuntan precisamente a lo que dije al inicio, que el consumo de productos ultraprocesados se asocia con un mayor riesgo de obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2, demencia e incluso muerte prematura. Sin embargo, hay que aclarar que una enorme parte de este cuerpo de datos viene de investigaciones observacionales. Esto quiere decir que no se pudieron controlar todas las variables y esto se refleja en que no se puede establecer de manera contundente una relación de causa y efecto. En esto estábamos en 2019 cuando uno de los científicos escépticos en el tema decidió diseñar el primer ensayo controlado aleatorizado para comparar una dieta ultraprocesada con una dieta basada en alimentos menos procesados utilizando esta misma clasificación NOVA. Kevin Hall reclutó a 20 voluntarios adultos sanos para que permanecieran en un centro de los Institutos Nacionales de Salud por 4 semanas. Los participantes fueron asignados de manera aleatoria a recibir o una dieta ultraprocesada o una mínimamente procesada durante 2 semanas y luego cambiarían a la otra dieta durante las otras 2 semanas. La dieta ultraprocesada incluía cosas como ravioles de ternera enlatados, ensalada de pollo enlatada, papas fritas y hot dogs. La dieta no procesada contenía principalmente frutas, verduras y carnes no procesadas, cosas como bacalao al horno servido con papas asadas y brócoli al vapor. Ambos grupos recibieron el doble de calorías de las que necesitarían para mantener su peso corporal y se les dijo que comieran tanto o tan poco como ellos quisieran. Ambas dietas estaban emparejadas nutricionalmente, de manera que cada comida contenía esencialmente la misma cantidad total de grasa, azúcar, sal, fibra, carbohidratos y proteínas. Los resultados sorprendieron a Hall. Mientras la gente seguía una dieta ultraprocesada, ingerían unas 500 calorías más al día que cuando seguían la dieta no procesada. Esto se reflejó en que aumentaron de peso y grasa corporal. En promedio, en estas 2 semanas de consumo de alimento ultraprocesado, los voluntarios ganaron 1 kilogramo de peso. Cuando la gente consumía la dieta mínimamente procesada, terminaba comiendo menos y perdía peso. La relevancia de este estudio, a pesar de incluir a muy pocas personas, es que fue el primero, por su diseño, en poder establecer una relación de causa y efecto. El tema sigue siendo analizado. Por ejemplo, este año se publicó un metaanálisis que sigue basándose en estudios observacionales y concluye que una mayor exposición a alimentos ultraprocesados se asocia con un mayor riesgo de resultados adversos para la salud. Pero, ¿qué será lo que provoca que estos alimentos terminen siendo menos saludables? Estudios como este han sugerido una relación entre un mayor consumo de alimentos ultraprocesados y un cambio en la composición de la microbiota intestinal. Esto se asocia con distintos temas de salud, como lo hemos explicado en otros videos en los que hablamos sobre alimentos integrales. Estos efectos negativos podrían ser consecuencia precisamente de lo que le falta a muchos ultraprocesados. Fibra. Un alimento que mantiene parte de su fibra es precisamente lo que hace que le llamemos integral. Procesar un alimento puede reducir este contenido. Esto podría derivar en que la gente logre menor sensación de saciedad y claro, la fibra es alimento necesario para nuestras bacterias buenas en el intestino. Una segunda posibilidad la sugieren estudios como este que analizan que, por ejemplo, al comer nueces, nuestro cuerpo puede absorber distinta cantidad de grasa dependiendo de la masticación o en este caso del procesamiento. Porciones más pequeñas precortadas de nueces pueden tener de manera más accesible la grasa cuando la comemos. El tostado y otros procesos podrían derivar también en otros cambios sustanciales del alimento. Una tercera posibilidad la hemos comentado en videos como este y la sugieren artículos como este otro. Al menos una parte de los alimentos ultraprocesados tienen una palatabilidad mejorada que supera lo que encontraríamos en la naturaleza porque nosotros estamos mezclando grasa, sal o azúcar. Esto parece provocar una reacción mayor en nuestro sistema de recompensa en el cerebro que evolucionó a lo largo del tiempo teniendo alimentos mínimamente procesados nada más a su alcance.
Pero no todo en la vida es blanco o negro. Se reconocen claras deficiencias de la clasificación NOVA. Cuando categorizamos estrictamente en estos 4 grupos que mencioné antes, quizás notaste que no se toma en cuenta la cantidad consumida. Es decir, es fácil pensar que comer cualquier cosa del grupo ultraprocesado es malo, independientemente de si te comes una sola papa ultraprocesada en un mes o si consumes este tipo de producto todos los días. Esto no empata con nuestro entendimiento general sobre la exposición que tenemos a las distintas sustancias. Por el contrario, en este canal lo he dicho muchas veces, la dosis hace el veneno. Sí hay razones en ciertos casos que nos hacen pensar que el procesamiento no es favorable. Por ejemplo, como cuando rompemos la fibra de un alimento, facilitando que pueda, por ejemplo, provocarnos un pico de glucosa más rápido en la sangre. Pero no todo el procesamiento es nocivo. A lo largo de la historia de la humanidad tenemos ejemplos de formas nuevas de procesamiento que se descubrieron que no se tradujeron en peores características nutricionales. Los alimentos aprendimos a cocinar usando el fuego, aprendimos a cocer en baño María, aprendimos a conservar alimentos por más tiempo de distintas maneras. También aprendimos a pasteurizar y a reducir la carga de patógenos que nos enfermaban. Aún en periodos mucho más recientes, hemos aprendido en contextos industriales, por ejemplo, a controlar las temperaturas de cocción que evitan la producción de acrilamida que en procesos caseros no podemos controlar tan bien. Pensando en esta clasificación, podríamos pensar que hay que evitar todas las formulaciones para lactantes. Sabemos que la leche materna es mejor para un recién nacido, pero hay ocasiones en que la leche materna es insuficiente y si solo se dependiera de ella, esto podría provocar un retraso en el desarrollo del bebé. El uso indiscriminado de la clasificación NOVA podría hacernos pensar que comer un pan al que se le agregó muchísimo azúcar y mantequilla, solo por ser casero, es mejor para nuestra salud que una porción de un producto industrial cuyas calorías son moderadas por diseño. Esto sería al menos cuestionable. Hay sustancias donde sí tenemos muy claro y ha sido evaluado que un exceso en el consumo sí es nocivo para nuestra salud. No todos los alimentos ultraprocesados son altos en sodio y podríamos caer en la trampa de pensar que si comemos muchos pasteles caseros, aunque tengan mucho sodio, está bien solo porque son caseros. Conclusiones. Para empezar, probablemente no sea ni realista ni accesible decirle a alguien que deje de consumir todos los productos ultraprocesados de su vida. Los alimentos que tenemos más claro que son relevantes de evitar los hemos mencionado en otros videos. Carnes rojas, embutidos y carnes procesadas. Si tienes opción de comer la versión integral de un alimento, integral real, no como la que comercializa cierta marca de un osito, preferir la versión integral tiende a ser una buena alternativa. Si quieres ir un poco más allá, revisa la lista de ingredientes y evita los alimentos que tengan colores y sabores artificiales. En lugar de comprar yogur de sabor con azúcar u otros edulcorantes, opta por yogur natural y agrégale fruta. Prefiere avena y frutos secos como desayuno en lugar de los cereales azucarados bajos en fibra. Sustituye los pastelitos del súper por fruta fresca, cocida o de alguna otra manera guisada. Cambia las galletas por frutos secos. Una manera de reducir la compra de salsas y otros platos precocinados puede ser cocinar porciones mayores en casa y congelar las porciones que no consumirías inmediatamente. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Si quieres aprender más sobre alimentos integrales, puedes ver este video. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como lo hacen ellos. Muchas gracias.